¿Qué tal, chiquillos? Bienvenidos, muy bienvenidos, digo nuevamente, ¿cierto?, a nuestra clase de esta nueva semana. Jóvenes de primero medio, estamos avanzando en lo que son nuestros contenidos. Ya la semana pasada terminamos la actividad del análisis del cuento que estábamos trabajando, ¿cierto? Así que yo los invito a que se vayan poniendo al día y vayan terminando ya sus trabajitos. Hoy día lunes es el día que pueden ir terminando ya su actividad para que así puedan estar listos para lo que viene ahora, que esta semana lo vamos a dedicar especialmente a realizar una revisión, un reconocimiento de lo que es la novela policial y sus personajes, ¿ok? Por eso los quiero invitar a que trabajemos especialmente con esta materia, con este contenido, para que nos metamos ahora en la literatura, y un tipo de literatura muy significativo que es la literatura de policías, donde es muy importante y hay que tener bien clarito tres o cuatro elementos que es bueno que ustedes lo anoten ahí en su cuaderno cuando estén trabajando. ¿Cuáles son estos? Primero tenemos que ver el tema de la, la investigación, el caso, ¿cierto? Todo relato policial tiene un caso que se investiga, ¿cierto? Otro elemento importante tiene que ver con las pistas, las huellas que están presentes. Y en tercer lugar, y un elemento no menos importante, central diría yo, tiene que ver con el protagonista, que es nuestro héroe en este caso, el investigador privado, ¿cierto? Así que los invito a que nos metamos en este desafío importante esta semana de conocer algunos elementos del relato policial, así que quiero que pongan atención a lo que ahora les tengo preparado a ustedes. Bien, como les decía hace un ratito, ¿cierto? Estamos hoy día centrándonos en lo que es el relato policial, ¿ya? Nuestro relato de detectives, de investigación, ¿ya? Y donde en algunos casos, ¿cierto?, nosotros podemos destacar, por supuesto, a nuestro gran Sherlock Holmes, ¿o no? Sherlock Holmes, un gran e importante investigador privado conocido por todos, pero hay varios, ¿sabes? Está Poirot, ¿cierto? Acá en Chile tenemos también a Heredia Detective, como personajes de la literatura policíaca. Esto es un género muy interesante y que lo vamos a conocer a partir de ahora con estas diapositivas que yo preparé para ustedes y que ojalá también vayan tomando apunte, aunque van a quedar aquí obviamente en el video. Ustedes también pueden ir tomando apunte de ello, ¿ok? En primer lugar, ¿cierto? El relato policial, eh, tenemos que irnos nosotros a mencionar que no es actual, ¿cierto? No es de este siglo, es del siglo XIX, ¿cierto? Principalmente por ahí la segunda mitad del siglo XIX, año 1800 en adelante, 1850, en Estados Unidos surge el cuento policial y principalmente nace por una situación que ocurre en las ciudades, en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Ocurre un fenómeno económico y sobre todo en Estados Unidos que hace que la situación social se vea muy venida a menos. Hay mucha pobreza, hay mucha marginalidad en los Estados Unidos y eso hace que al crecer las ciudades, porque la gente del campo viaja hacia las ciudades para buscar trabajo y oportunidades, se empieza a producir ciertos hechos, ¿ya? Asesinatos, asaltos, desapariciones de personas, y también eso lleva a que la gente necesite de mayor justicia. Entonces, todos esos elementos sociales hacen que empiece en los escritores, en la mente de los escritores, a darse vuelta la idea de crear un género que permita, ¿cierto?, justamente por un lado, ¿cierto?, la búsqueda de la justicia, porque en una primera instancia, ¿cierto?, la novela policial busca eso, ¿cierto?, que se haga justicia. Para eso está el investigador, que va a utilizar todas sus fórmulas para lograrlo. También vamos a entender que ya este relato se va a presentar en las ciudades, ya va a estar, por ejemplo, las grandes ciudades norteamericanas como Londres, París, ¿cierto? Recordemos, por ejemplo, a Sherlock Holmes, es decir, Arthur Conan Doyle, y también sus personajes pertenecen a la alta sociedad, ya son personajes de élite en ese sentido, ¿cierto? Pertenecen a la aristocracia o están emparentados con la realeza o con niveles sociales económicos altos. Ojo, porque eso va a ser una primera etapa del relato policial. Luego, en la década del 30 aproximadamente, aparece ya a fines prácticamente del siglo XIX, siglo XX, aparece el relato policial negro, que es otro estilo de relato policial donde vamos a encontrar un cierto cambio de elementos
¿ya? Y el héroe, que es el detective, va a aparecer más un antihéroe, ¿ya? En el relato policial negro, por ejemplo, el investigador es, como dicen ustedes, de repente medio chanta, ¿cierto? El tipo de repente no pertenece, por ejemplo, a la policía o no tiene relaciones con la policía porque ha sido también detenido, tiene vicios, en fin. ¿Ya? Son estos como detectives venidos a menos que los llaman de nuevo o ellos toman el caso para poder resolverlo. Ese es parte del relato policial negro que después lo vamos a ver obviamente más en detalle. ¿Ya? Si nosotros avanzamos acá, aquí tenemos dentro de, por supuesto, los importantes narradores, tenemos a Edgar Allan Poe, perdón, que está él como el iniciador, ¿cierto?, de este tipo de relatos a través de sus cuentos y que de alguna manera, ¿cierto?, van a ser lo que lo van a llevar a ser uno de los inventores de este género moderno, ¿ya? O llamado también el género policial clásico, ¿ok? También los cuentos que da inicio a este nuevo género son, por ejemplo, perteneciente a Edgar Allan Poe, La carta robada, El misterio de Mary Roget, ¿ya? Y ahí Edgar Allan Poe plantea a un prototipo de detective que se llama Augusto Dupin, o Augusto Dupin se llama este personaje, ¿ok? La carta robada. Yo los voy a invitar ahora a que hagamos una pausa aquí y veamos parte de este cuento que se llama La carta robada, ¿ok? Pongan mucha atención a lo que vamos a compartir con ustedes para que vean de qué estamos hablando acá. Una noche en París, mientras visitaba a mi amigo Dupin, el señor G, prefecto de la policía, entró en la habitación. Venía a pedir consejo para resolver un caso muy importante, en el que había trabajado durante 3 meses, un caso simple de robo. Quizás el misterio es demasiado simple para que usted pueda solucionarlo. Demasiado simple, el señor G se echó a reír. Y nos contó en secreto que una carta de una persona muy poderosa había sido robada, por lo que estaba ofreciendo una gran cantidad de dinero a quien pudiera devolverla. Bueno, ahí estábamos viendo, chiquillos, parte de este cuento que decíamos, ¿cierto? De la carta robada, que es uno de los más emblemáticos de Edgar Allan Poe, este gran escritor que lanza este nuevo género literario y que lo pone en un lugar importante que hasta nuestros días está presente, ¿cierto? Mucho más modificado, obviamente, pero hoy día el relato policial está presente en las series policiales, ¿cierto? Norteamericanas, CSI, ¿cierto? Nueva York y otros más que hay por ahí en la televisión que usted puede ver y que tienen esta estructura del relato policial. Ahora, esto ha ido cambiando en un principio, ¿cierto? Porque tenemos un relato policial clásico y hay otro que se llama el relato policial negro, ¿cierto? O el relato negro, o la novela negra también aparece en algunos escritos por ahí, si ustedes lo buscan en otra parte. Eh, Hay que entender que primero, en una primera instancia, la centralidad estaba en el argumento, o sea, en la historia. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se había producido el asesinato? ¿Por qué se había producido la pérdida de las joyas? ¿Por qué se habían robado una corona? En fin, ¿cierto? El centro de interés se desplaza hacia la explicación psicológica de los hechos y del comportamiento de los personajes, ¿ya? Esto era en la primera instancia donde el narrador, que generalmente es un narrador testigo, ¿cierto? Porque el detective generalmente es el protagonista, nos empieza a inmiscuir a nosotros en todo lo que es la indagación y la investigación. ¿Ya? Ahí tenemos que ver, y nuevamente cito a Sherlock Holmes como un personaje muy destacado en el sentido de que él sabía de muchas áreas, de muchas ciencias. Sabía de química, física, sabía de historia, sabía una serie de cosas, porque en su relato él va explicando cómo va deduciendo a partir de todo el conocimiento que él tiene. Por lo tanto, es muy interesante la explicación psicológica que se plantea en esta primera etapa. Después ya al final, en las últimas décadas, el relato policial es más realista y violento, dando paso a lo que decíamos, ¿cierto?, que es el relato negro o la novela negra. Los delitos tienen razones concretas y las armas científicas son
sorprenden. ¿Ya? También hay una evolución en el uso de las armas, en el uso de la inteligencia. La trama entremezcla intriga, violencia, sexo y espionaje que concluye en el policial negro. Y aquí hay un elemento también significativo que tiene que ver con cómo evoluciona este género. Al principio, como decíamos, ¿cierto? La novela policial centrada en los argumentos, centrada en la investigación, en cómo el detective, ¿cierto?, resolvía el caso. Pero después esto va evolucionando en la historia y ya se meten otros elementos un poquito más tórridos, un poquito más sucios de por medio, ¿cierto? De hecho, por ejemplo, la violencia, ¿cierto? Hay mucha violencia en el policial negro, hay una diferencia importante, ¿cierto? Las armas, hay muerte, sangre, sexo, escenas de sexo, momentos de sexualidad de los personajes, ¿ya? Infidelidades también, y el espionaje, que es otro elemento también que se incluye en esta nueva etapa y final del género policial. Entonces, si ustedes se dan cuenta y vamos analizando, oye, hay muchas de las películas que así se ven, ¿cierto? Me imagino, por ejemplo, Misión Imposible, ¿cierto? Y otras más que han hecho furor en la televisión y en el cine también. Aquí tenemos entonces claramente, y esto es importante que ustedes lo registren y lo vuelvan a leer y lo noten en su cuadernito, el policial clásico, ¿cierto? Que contiene un crimen o un robo que se presenta como un crimen que no tiene solución. Hay un detective de inteligencia destacada, ¿cierto? Es importante, en el policial clásico hay un policía que sabe mucho, y también pistas o indicios que permiten hallar al que es finalmente el que realiza la acción, ¿cierto? El asesinato o el hecho delictual. Y finalmente está la resolución del misterio, ¿cierto? Que tiene que estar en el relato clásico, ¿cierto? Tiene que estar la resolución, o sea, la solución del conflicto. Finalmente el detective sabe y da a conocer quiénes son los culpables de tal o cual delito. Ahora, en cambio, el policial negro, aquí ya es distinto porque la sociedad en donde se mete este personaje, este detective, es una sociedad corrupta, ¿ya? Con, donde, por ejemplo, prima los intereses de dinero, la droga, el tráfico, ¿cierto? El tráfico de armas, en fin. También, si ustedes se dan cuenta acá en lo que dice, yo lo destaco acá, este policial negro aparece en la crisis que sufrió los Estados Unidos en los años 30, como lo veíamos delante, ¿cierto? Entonces es una época en que hubo mucha también corrupción, el tiempo de las mafias, digo, en Estados Unidos, ¿cierto? Ustedes recordarán o han escuchado a lo mejor hablar de Al Capone, ¿cierto? Y de otros, del Padrino, no sé si te han escuchado también hablar de él, que incluso hay una película y libros también. Ellos, la mafia se empieza a generar en esta época y obviamente surge un detective que tiene que solucionar ese tema, tiene que solucionar y tiene que enfrentarse a las mafias de esa época, ¿cierto? Y también hay otro elemento fundamental que tiene que ver con la pérdida de valores en la sociedad. Como la crisis económica sumerge a Estados Unidos en una situación súper complicada, también la moral y los valores caen. Y eso hace que surja una sociedad con antivalores que da espacio a este policial negro, a este género policial negro. ¿Ya? Si hablamos, por ejemplo, de personajes conocidos de los cuentos clásicos, tenemos a Sherlock Holmes, ¿ya? Su amigo el inspector Watson, que es el que narra la historia, ¿ya? También tenemos al padre Brown Chesterton, que es otro personaje, otro agente que está en la literatura. También tenemos aquí un elemento que tiene que ver con lo que plantea, ¿cierto?, el género policial. Un enigma que debe ser resuelto por la lógica, ¿ya? Ahora, aquí hay un elemento que también quiero que lo tomen muy en cuenta, que es cómo se divide este relato, el cuento, en dos partes. Está la historia del crimen y la historia de la investigación. Claro, porque, y todo se confabula en uno solo, porque a través nosotros de la investigación, a través del tema digamos así, de lo que indaga el detective, ¿cierto? Nos vamos dando cuenta de cómo también ocurrió el crimen, porque generalmente en el policial clásico él tiene que restaurar la historia para poder encontrar a los culpables a partir de las pistas que va desarrollando. Por lo tanto, aquí hay dos partes que tiene el cuento, que es la historia del crimen, y por otro lado, cómo se llega a resolver ese crimen, ¿ok? Y avanzamos, y aquí hay un esquemita, que es bueno que lo observen y después ustedes lo traspasen a su cuaderno.
con el cuento policial, que es un poco ya el resumen, ¿cierto? Este es un organizador gráfico que nos resume un poquito parte del cuento, ¿cierto? Las características y los elementos. La intriga es muy importante, el suspenso fundamental y el misterio, porque ¿quién mató a tal persona? ¿Quién hizo tal cosa? Ese es un misterio, ¿ya? La intriga, el suspenso y el misterio son condimentos importantes, ¿cierto? A eso obviamente hay que agregarle otros elementos, el delito, ¿ah? O el misterio, el detective, ¿ya? Que es la persona eje en este elemento, ¿cierto? En este género. Después están las pistas, que yo les decía, los sospechosos y los culpables. Y aquí es donde se da vuelta el detective, porque tiene que buscar las pistas, interrogar a los sospechosos y finalmente dar con los culpables de este delito o de este misterio, ¿ya? Hay aquí otra característica importante que define un poco el cuento policial, que es una narración de un misterio o de un crimen. También podríamos decir que entra un poquito acá aquellos relatos de misterio. Pero es importante entender que se genera aquí una secuencia de acontecimientos. Generalmente hay un salto temporal, porque en las novelas o en los relatos a veces se parte por el crimen, ¿cierto? Y después se vuelve a cómo ocurrió el crimen. Hay un salto temporal, que ya lo hemos aprendido, ¿cierto? Hay una anacronía, ¿cierto? Y que está muy presente en este tipo de relatos, sobre todo cuando empieza, por ejemplo, el detective a interrogar a los sospechosos, porque los sospechosos en el relato vuelven atrás, ¿cierto? Vuelven al pasado, entonces hay constantes anacronías y analepsis en este tipo de relatos. El testigo, ¿cierto? Es el narrador en primera persona, ¿cierto? También podemos encontrar un narrador protagonista y también un narrador omnisciente. Podemos encontrar estos tres tipos de narradores en los distintos tipos de cuentos o relatos de misterio o relatos policiales, ¿ya? Acuérdense que esto va a quedar ahí en el Classroom para que lo puedan ver, ¿ya? Y para ir terminando un poco, ¿cierto? Tenemos los personajes, ¿cierto? Los personajes, en ese sentido está el policía, el detective, el inspector, el asesino y el espía, ¿cierto? Y aquí hay que agregar a los sospechosos y a los culpables, ¿cierto? Que en este caso sería el asesino o el personaje que realiza el delito, ¿cierto? La estructura, generalmente esto se usa mucho todavía, que en el cuento aparece primero el enigma, el misterio, que debe ser resuelto, ¿ok? Y el lugar donde se desarrolla la acción es un espacio urbano, las ciudades, ¿ya? Como yo les decía anteriormente, ¿cierto? Generalmente en el policial clásico el relato ocurría en mansiones, en casas acomodadas, de lujo, ¿cierto? Pero ya cuando pasó y evolucionó el género al relato policial, ya eran las calles, los callejones oscuros, los bars, los lugares de mala muerte, ¿cierto? Donde se juntaban las prostitutas, los negociantes, los traficantes. En el policial negro ocurrían las acciones ahí. En el policial clásico era otro tipo de ambiente, ¿ya? También a través de la deducción del investigador se van desentrañando los misterios, ¿cierto? Y obviamente tiene que ir desechando todas las cosas, ¿cierto? Limpiando todas las pruebas, limpiando todas las huellas para poder llegar al final con su cometido, ¿ok? Aquí yo les voy a dejar de alguna manera, ¿cierto? La definición de el detective del policial de enigma, ¿cierto? Que es el policial clásico, ¿ya? Que tiene algunas características, yo voy a destacar algunas, por ejemplo, ser muy brillantes, se relacionan con la alta sociedad. Aquí no sé si ustedes han visto, por ejemplo dentro del cine, a lo mejor lo han visto, al agente 007. El agente 007 es un hombre intachable, de clase alta, utiliza grandes autos lujosos, fuma buen cigarro, toma buenos tragos, está en los grandes casinos mundiales, conquista mujeres, ¿cierto? Esta es la característica de este investigador clásico. Son intelectuales, muy inteligentes y saben mucho de ciencia y tecnología para poder resolver los casos. A diferencia del policial negro, el policial negro, como yo les dije, vive en un estrato social más bajo. La investigación los lleva a diversos ámbitos sociales. Por eso decía yo que frecuentan los bajos fondos, ¿ya? Se enfrentan a engaños, está muy expuesto su vida, ¿cierto? A veces, como decía yo, suelen ser ex policías,
que ya los retiraron o los tuvieron que multar porque se sobrepasaron, en fin, y ya no pueden seguir ejerciendo. ¿Ok? Eso queda también ahí para que hagamos la diferencia si yo les pregunto entre el personaje, el inspector del relato clásico policial o bien el detective del relato negro policial, ¿ya? Y aquí tenemos finalmente algunos escritores, que también es bueno que lo sepamos, ¿cierto? Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle, ¿cierto? Kate Chesterton, con el Padre Brown, Agatha Christie, otra escritora con el... Aquí están los detectives que ellos tienen, ¿cierto? Estos son el nombre. Agustín Damping, que lo vimos ahí delante con el videíto. Sherlock Holmes, el Padre Brown y Hércules Poirot son algunos de los personajes que aparecen aquí. Y por último, ¿cierto? De policial negro, vamos a encontrar a Dashiell Hammett con Sam Spade, ese es el personaje, ese es su investigador. Raymond Chandler con Philip Marlowe, Cornel Woolrich con William Ehrlich, ese también es un investigador privado, y Chester Himes con el sepulturero y ataúd. Son dos personajes que se llaman así, el sepulturero y ataúd, que son investigadores privados, pero onda un poco más al lote, como podríamos decirlo, ¿ya? Si les interesa, y bueno, ahí tienen los nombres, pueden volver, buscarlo en internet, hay material de ellos para que lean sus cuentos, son bien entretenidos, y al que le gusta la intriga y a lo mejor la investigación, aquí tiene una fuente interesante de motivación, ¿ok? Así que los dejo ahora y para que sigamos con la última parte de nuestra clase. Bien, chiquillos, ahí teníamos características generales de lo que es el relato policial, este nuevo estilo de literatura que estamos trabajando, ¿cierto? En donde destaca principalmente la figura del inspector o del investigador, donde destaca la figura de un narrador que es testigo principalmente, donde vemos que lo importante son las pruebas, ¿cierto? Donde lo importante son las huellas y donde lo importante es ir descifrando el delito, ¿cierto? O el crimen que se ha cometido. Acuérdense muy bien también de las diferencias entre género policial clásico y género policial negro, o lo que se llama también el policial clásico o el policial negro. O en otras palabras también el relato policial y la novela negra. Así se puede encontrar en distintas partes. Bien, pues nos vamos a despedir con lo último. Yo les voy a dejar pegadito aquí, después que termine el video, un cuento, ¿ya? Que se llama Cuento Policial. Y les voy a dejar una pregunta en el Classroom para que ustedes la puedan resolver y la puedan también, puedan ser un poco también ustedes investigadores privados, ¿cierto? Y dar con quién quizás es el asesino. Bueno, ahí, atención, porque yo les voy a dejar la preguntita, atentos a lo que viene, al cuento, y nos encontramos en la próxima clase por Zoom para aclarar algunas dudas e ideas, ¿ok? Y seguir trabajando, por supuesto, este género importante. Cuentos y algo más. Rumbo a la tienda donde trabaja como vendedor, un joven pasaba todos los días por delante de una casa en cuyo balcón una mujer bellísima leía un libro. La mujer jamás le dedicó una mirada. Cierta vez el joven oyó en la tienda a dos clientes que hablaban de aquella mujer. Decían que vivía sola, que era muy rica y que guardaba grandes sumas de dinero en su casa, aparte de las joyas y de la platería. Una noche el joven, armado de ganzúa y una linterna sorda, se introdujo sigilosamente en la casa de la mujer. La mujer despertó, empezó a gritar y el joven se vio en la penosa necesidad de matarla. Huyó sin haber podido robar ni un alfiler,
pero con el consuelo de que la policía no descubriría el autor del crimen. A la mañana siguiente, al entrar a la tienda, la policía lo detuvo. Azorado por la increíble sagacidad policial, confesó todo. Después se enteraría de que la mujer llevaba un diario íntimo en el que había escrito que el joven vendedor de la tienda de la esquina, buen mozo y de ojos verdes, era su amante y que esa noche la visitaría. Cuento policial. Marco de Nevi.